Hola, buenos días, tardes o noches. Y pensaba hacer este video como las típicas intros de Farid, de algo así como, este niño ha sido detenido por sospecha o algo así, pero pues la verdad mejor lo hago como siempre y ya más fácil. Ahora, primero quiero plantear qué problemas vamos a hacer en este video, qué voy a plantear. O sea, lo primero es un concepto que se va a llamar la hiperrealidad. El segundo es sobre una cita que dice un poco cancerbero en una canción. Yo creo que voy a hacer un corte y lo voy a poner en alguna parte del video. Que aparte, en realidad se somete más a la hiperrealidad. En realidad todo esto es nada más para entender un poco el concepto de la hiperrealidad, pero cómo esa realidad, esa hiperrealidad nos somete a nuestra realidad, que al final termina provocando un poco de lo que vimos en la serie. Ahora también daré una conclusión sobre el niño, si era psicópata, era un niño normal, era... ¿Qué era? Lo haré un poco con mi conocimiento, entonces pues tampoco esperen mucho, pero pues yo recomendaría que se quedaran para entender el concepto de la hiperrealidad. Entonces, me gustaría iniciar con esta pregunta, que es con la que podemos entender lo que es la hiperrealidad. Y es, ¿por qué, al menos en mi país, México, por qué compramos papel de baño cuando fue la pandemia? A lo mejor suena alguna estupidez la pregunta porque dices, pues bueno, se estaba acabando el papel de baño, o bueno, dijeron que se estaba acabando el papel de baño, entonces absolutamente todos llegaron y llegaron a comprar el papel de baño. ¿Qué hay, qué hay de misterioso? Pero pues bueno, resulta que realmente en China tuvo que cerrar fronteras por la pandemia y una de esas fronteras era que llevaba papel higiénico a Australia, pero no a México. México no tenía ningún problema con eso. Entonces, ¿eso qué ocurrió? Pues ya llegó esa noticia, los medios de comunicación mexicanos empezaron a difundir que se iba a acabar el papel de baño. O sea, sí se iba a acabar, pero en Australia, no en México. Entonces, pero empezaron a divulgar eso, llegó a las redes sociales, todos empezaron a ver esos videos, se empezaron a alarmar un poco y cuando uno vio que los demás estaban yendo a comprar papel higiénico, pues también se aceleraron y empezaron a ir y todos empezaron a comprar papel de baño y al final pues sí se acabó el papel de baño, pero no a causa de la pandemia, sino a causa de los medios de comunicación. La mejor publicidad que se ha podido hacer, yo creo, por el papel de baño, pero pues bueno. Entonces ahora, ¿esto qué tiene que ver con la serie? Lo podemos hilar en que la razón por la cual todos fueron a comprar papel de baño fue por los medios de comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces las noticias, y esto, bueno, no creo que no es novedad, pero las noticias pues te informan y al final esa información la usas para desarrollarte en tu sociedad. El problema es si esas noticias es falsa o verdadera, como aquí ha surgido. Entonces, ya vimos que las noticias al final condicionan nuestra realidad. Ok, ya empezamos un poco a hilar. Entonces, ahora llego al concepto de la hiperrealidad. La hiperrealidad es algo que condiciona a tu realidad y al condicionar tu realidad condiciona a la forma en cómo te desarrollas. ¿Ok? Entonces ahora, ¿esto qué tiene que ver con la serie? Pues si se dieron cuenta, en la serie como que siempre se tocaba el tema de las redes sociales, de Instagram. Ahora, ¿cuál es el tema con Internet? Que en Internet cualquier persona puede hacer un video, tanto como un estúpido con sombrero, lentes y cubrebocas puede estar haciendo un video y lo podría ver nadie o lo podría ver millones de personas. Tiene esa potencialidad. Ahora, ya el que una persona presente valores, moral, tenga algún grado universitario o lo que sea, no representa absolutamente ninguna importancia para poder subir un video. Entonces, ¿esto qué refleja? Que cualquier persona se podría hacer viral
y esa persona no necesitaría presentar ni siquiera haber acabado la secundaria o tener principios o valores. Esto a qué lo podemos llevar al concepto de que se maneja, bueno, mencionan en la serie creo que 2 veces a Andrew Tate. Andrew Tate, para quien no lo conozca, es como es de estos coach vendehumos que, bueno, tengo entendido que sí venden como sus cursos, pero he analizado, o bueno, he visto videos que analizan sus coach y al final terminan prácticamente como vendehumos. Pero bueno, bueno, realmente sí es el tema. La forma en la que vende esos cursos es dando respuestas fáciles para problemas complejos. Pero como son respuestas sencillas, pues la gente los empieza a ver y lo empieza a idolatrar y al final termina comprando sus cursos. El problema es a quién llega esas soluciones sencillas para los problemas complicados. Y justamente ese es el problema de la serie. En este caso, esos métodos, esos valores que presenta ese coach, se los inculcan a los niños. ¿Y cuál es el problema? Pues los niños en cuestión psicoanálisis no tienen desarrollado el super yo. Eso es decir, no tienen todavía un juicio no de moral o de sus valores. Y si ven eso, pues al final lo terminan copiando. Entonces acá creo que ya puedo usar la frase de Cancerbero. A ver, acá la voy a poner. Ok. Pero creo que gran parte del problema está en la educación, que ya no la dan los padres ni las madres, sino la televisión. Bueno, supongo que ya se puso. Entonces creo que es una frase algo así como de que la educación ya no la dan los padres, sino la televisión, y es justamente eso, y es el problema que está ocurriendo en la realidad. La educación, los niños ya le prestan menos atención a los padres y le dan más importancia a las redes sociales. ¿Esto en qué genera? Pues que el problema en sí no son las redes sociales, sino quienes postean en las redes sociales. Gente, y quien lo hace son gente como Andrew Tate. Y ahí empieza a derivar mucho del problema. Ahora, ya vimos que las noticias pueden condicionar la realidad, pero también podemos ver que las redes sociales al final también condicionan nuestra realidad. ¿Esto con qué me sustento? Pues muchas de las bromas que yo escucho en mi sociedad son chistes relacionados con las redes sociales. O sea, por ejemplo, el que ahorita me llega a la mente es uno que dice de ¿cómo no entienden la puta vibra? Y es una frase de María Botle. Y al final en mi sociedad están todos diciendo es que cómo no entiendes la puta vibra, están así diciendo esa frase, pero no la podrías entender si no estás condicionado a las redes sociales, que pues a mí fue lo que me pasó y yo dije, pues, ¿por qué todos están diciendo esto? No entiendo. Y ya no fue hasta que lo entendí. Pero entonces nuestros chistes, las cosas que vemos, las cosas que nos parecen atractivas, son condicionadas por lo que vemos en las redes sociales. Y eso se puede, o sea, por ejemplo, el fitness ha tenido un boom impresionante a causa de las redes sociales. Como todo se empezó a hacer de moda, todo lo de ser chico fit o algo así, pues ha condicionado esto, o sea, todo esto llegó de las redes sociales y ahora está empezando a condicionar nuestra realidad. Entonces ya podemos hilar que las redes sociales pueden fungir como una hiperrealidad, para eso condicionar la realidad en la que estamos, y al condicionar nuestra realidad condiciona nuestra sociedad, y al condicionar nuestra sociedad nos condiciona nuestra conducta o lo que concebimos como bien o mal, y al final eso termina condicionando nuestra percepción sobre las cosas. Entonces, si incluso adultos, porque este tema lo he platicado con adultos y me han dicho que efectivamente, o sea, incluso una maestra me dijo que se tuvo que separar de algunos amigos que se les metió la idea de ser fit súper radical y al final prefirió alejarse de esos compañeros. Si incluso adultos son condicionados por la hiperrealidad, ¿qué les espera a niños de 13 años? Que es lo que ocurre en la serie.
Y más cuando esa hiperrealidad es sobre un coach que realmente lo que le importa es tu dinero y no inculcarte valores. Y es un poco del problema. Ahora, ya entendiendo el concepto de la hiperrealidad, ¿esto a qué nos importa en la serie? Pues bueno, si se fijaron, mucha en la serie sí se ahondaba una pregunta sobre ¿te interesa ser popular? ¿O eres popular? ¿O por qué te interesa ser popular? Y esto es porque justamente en la serie tocan algo que se llama la ley de Pareto, que es de que nada más que lo usan en la cuestión de la sociedad y me parece una estupidez, o sea, lo veo muy... O sea, obviamente es falso porque para empezar la ley de Pareto es una mnemotecnia, o bueno, es algo para el aprendizaje, no para entender la sociedad, o sea, no tiene hila o uno y otro, pero pues si llegas con un niño de 13 años y le dices, ¿sabías que... ¿Cómo es? Se supone que el 80% de las mujeres se sienten atraídas por el 20% de los hombres. Entonces, lo que este niño, James, algo así, quería era entrar a este 20%. ¿Cómo puedes entrar a este 20%? Pues siendo popular. Pero ¿cuál es el problema? Este niño, también lo mencionan en la serie, le hacían bullying, se burlaban de él, creo que le tiraban su comida, tenía 3 amigos a los cuales a los 3 les hacían bullying y cosas así. Entonces, ese niño, o bueno, James, le voy a decir James estaba aterrorizado porque pues no iba a estar en ese 20% porque a él le hacían bullying. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues al final empieza a ver la oportunidad con la de esta niña y él en su conciencia empieza a decir, bueno, a lo mejor si uso este momento para tratarla bonito, a lo mejor ella me puede ver a mí, que nunca voy a estar en ese 20%, siempre voy a estar en ese 80%, en ese 80% de los hombres que solo pueden atraer a un 20% de las mujeres. Así es como funciona la ley de Pareto. Entonces, prácticamente lo que ese niño hizo fue dar toda su estima, sí, o sea, dio todo lo que pudo en sí hacia esa niña. Y lo malo fue que esa niña lo que hizo fue no solo rechazarlo, sino aparte burlarse de él. Entonces prácticamente pues el niño estaba destrozado. Jamie se destrozó porque puso toda su estima en una persona y esa persona no solo la rechazó, sino que la humilló. Ahora, ¿esto por qué nos lleva? Bueno, ahí ya podemos entender el enojo de James. Ahora, el por qué la mató, ahí he escuchado, o sea, he visto una versión en la que es como fue su papá y yo también creería eso. Pero más que su papá, yo creo que también me puedo basar en la hiperrealidad. O sea, por ejemplo, en redes sociales, cuando ven que una discusión se arregle con palabras. O sea, creo que hasta es motivo de meme así de que el mundo perfecto y ponen una situación en la que dos ciudadanos se arreglan con puras palabras. Pues no, o sea, es hasta motivo de meme porque no, eso no pasa. Siempre es a un ir y golpear o algo así. Entonces, bueno, podría estar la teoría en que eso sí fue un poco inculcado por su padre, pero yo no le daría eso, yo se lo daría también un poco a la hiperrealidad. Es la cuestión sobre por qué el niño la mató, sí es un poco ambiguo. A lo mejor sí tenía algún trastorno límite de personalidad, pero tampoco, al ser muy joven, creo que no se le puede diagnosticar como tal. Pero bueno, eso era un poco lo que me suena. Ahora, me gusta la serie. Bueno, ya toqué un poco sobre el tema de la hiperrealidad y aparte el qué ocurre con el niño, por qué hace lo que hace. Ahora quiero tocar un tema y es por qué se llegó, o bueno, cómo fue posible que se llegara a ese punto. Eso es lo primero que quiero tocar. Y el segundo es eso ya es más enfocado hacia el individuo que ve la serie, el foco de alarma que puede tener, pero eso creo que lo voy a mencionar hasta el último. Primero voy con cómo fue que todo esto logró ocurrir.
Y es que eso es algo que me encanta de la serie, y es que culpa a todos, o sea, culpa tanto a la escuela como a los padres. Dice, aquí no hay nadie que se pueda excluir. Es tanto la sociedad como la escuela como los padres. Y el problema es de que la escuela y los padres, o bueno, los familiares y el sistema educativo, al final son los que educan a la sociedad. Pero pues ya podemos remontarnos otra vez a la frase de Cancerbero de la educación ya no lo dan los padres. Aquí le podríamos agregar que ya no lo dan ni los padres ni las escuelas, sino la televisión. O en este caso las redes sociales. Ahora, ¿por qué digo que tienen la culpa tanto los padres como la escuela? Porque en el capítulo en el que van a la escuela y el detective empieza a tratar de entrevistar al maestro de historia, el maestro de historia le dice de, no, pues yo no sé nada del niño, ¿cuál es mi responsabilidad? Yo simplemente soy profesor de historia. Y pues tiene toda la razón del mundo. Él solo es un maestro de historia, él viene a dar clases de historia y fin se acabó. O sea, no le interesa nada más, ya no es su fin. Y ahí empieza un poco el problema del sistema educativo, que de hecho aquí me puedo basar en un libro que se llama... Bueno, puedo basarme en el de inteligencia emocional de Daniel Goleman, pero bueno, creo que sí podría avanzarme más en pero nada más voy a tomar una frase de otro libro que se llama En busca del significado de James B. Fabry. Ahorita no lo tengo a la mano, pero menciona algo así como: las escuelas quieren crear a científicos o quieren crear a humanos. Y si es que quieren crear a científicos, ¿con qué principios, con qué valores, con qué ética, con qué motivos van a crear a esos científicos? Y eso ya se puede ver un poco, o sea, hoy día ya los científicos están llegando a un punto en que ya van a poder cambiar los genes. Y esto no parece algo malo en un primer instancia, pero podría empezar a llegar a que un niño podría, o sea, si le inviertes demasiado al niño, podría ya nacer sin carencias de vida, y eso podría sonar de, qué chido. Pero el problema es de que se ocupa mucho dinero para algo como eso, y al final las empresas van a empezar a buscar, o sea, las empresas no quieren gente que se pueda enfermar y se pueda morir. Quieren gente que sean fuertes, que puedan vivir muchos años para trabajar para esa empresa. Entonces van a irse por aquel niño que cambia sus genes. Y eso empieza a ser una especie como de racismo capital, como si ya no existiera. Pues ahora se va a aumentar. Y eso puede ocurrir, o sea, más temprano que tarde. Me queda un minuto, bueno, algo así. Entonces yo creo que voy a hacer un corte, voy a hacer algo. Creo que sí lo decía un poco Albert Einstein, o sea, no, ¿quién lo decía? Había una frase que no estábamos preparados para toda la tecnología, y efectivamente no lo estamos preparados. Siempre nos sumimos a nuestro ello, a nuestro placer inmediato, y por eso preferimos estar desplazados todo el día en las redes sociales. No tenemos un control sobre nuestro super yo, nuestro ello, y preferimos simplemente acostarnos y ver las redes sociales, y al final eso termina condicionando o bueno, creando que las redes sociales se conviertan en nuestra hiperrealidad, y otra vez ya basarnos en todo lo que acabo de plantear.